para todo el público el doctor Salvador Calleja. Él es anestesiólogo, hizo conmigo la residencia de medicina crítica y posteriormente también hizo medicina del dolor. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que todos debemos de dominar, que es toda la fisiología de los líquidos para poder, es un reto tanto en emergencia como en la UCI, el manejo de líquidos de los pacientes. Entonces les dejo con el doctor Calleja. Muchas gracias, Angie. Pues sí, me lo comento también, el sentimiento es mutuo. Sabes que te quiero mucho, que pues vivimos muchas aventuras juntos, y yo te recuerdo con mucho cariño y Ángel también, y tú sabes que aquí tienes tu casa, mi esposa también te recuerda mucho, y tú sabes, tú aquí fuiste una mexicana nicaragüense más. Y bueno, pues vamos a empezar. Gracias. Pues agradezco mucho a la doctora Weimar que me haya dado esta invitación, me haya hecho esta invitación. La verdad que pues es un privilegio venir a estar con ustedes y hablar acerca de este tema que creo que es pues muy importante. Pues es un tema, pues creo que del dominio de todos, que tenemos que tener este dominio de este tema. Es de suma importancia conocerlo. Y bueno, hay muchas cosas que aún hoy en día pues todavía no están al 100% dilucidadas, pero pues creo que ha habido un avance muy grande en lo que es el manejo de líquidos en el paciente críticamente enfermo. Y para poder llegar al manejo del paciente críticamente enfermo, hablando de líquidos, tenemos que hablar también de lo normal o cómo funcionan los líquidos dentro del organismo y cómo se mueven estos líquidos dentro del organismo. Como pues la doctora me presentó, mi nombre es Salvador Calleja Alarcón, soy médico anestesiólogo con una especialidad en medicina crítica y medicina del dolor y cuidados paliativos. Esta es mi diapositiva, que no hay ningún conflicto de interés, no he trabajado para ninguna empresa, ni he sido patrocinado por ninguna empresa tampoco. Y bueno, me gustaría iniciar esta plática con pues esta diapositiva que creo que es muy significativa para todos. Si ustedes no lo conocían, pues ya lo están conociendo. Este doctor es el doctor Emanuel Rivers, que en el 2001 vino a cambiar completamente la concepción que se tenía acerca del manejo de líquidos y cómo los líquidos interactuaban con el organismo. En un estudio que hizo en un solo centro hospitalario, en un área de urgencias, específicamente un hospital de Detroit, en el cual básicamente fueron 263 pacientes que ingresaron al área de urgencias, que cumplían con criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y además que tenían una presión sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio o un lactato por arriba de 4. Estos pacientes que fueron candidatos a ingresar al estudio, que en total fueron 263 pacientes, aleatorizaron estos pacientes entre 133 que fueron la terapia estándar que se seguía en aquel momento, que era solamente a través de la medición de la saturación venosa central, la presión arterial media y el volumen urinario, y los pacientes que fueron sometidos a una terapia que en ese momento se llamó terapia temprana guiada por objetivos, que hoy en día pues seguimos nosotros ocupándola, y bueno, vamos a ir viendo cómo vamos, o cómo nuestro pensamiento ha ido cambiando sin dejar de lado este primer estudio que ha sido pues el parteaguas de todo el manejo de líquidos en el paciente críticamente enfermo. A todos estos pacientes se le hicieron la misma situación en cuestión a medir los signos vitales, tomar los laboratorios, la medición o el monitoreo cardíaco continuo, la pulsoximetría, la medición del gasto urinario, la cateterización tanto arterial como de la presión venosa central. Sin embargo, en la terapia temprana guiada por objetivos, el dato que se agrega es la medición continua de la saturación venosa central. Por un lado, en los pacientes que estaban en la terapia estándar, pues bueno, no había una
no había una homogenización en cómo manejar a estos pacientes. Sin embargo, en los pacientes que se fueron al brazo de la terapia temprana guiada por objetivos, pues se fueron siguiendo varias metas en el contexto del paciente con sepsis o con choque séptico. Entre ellos era primero alcanzar una meta de presión venosa central entre 8 y 12 milímetros de mercurio. Si no alcanzaban a mantener o no llegaban a la presión de 8 milímetros de mercurio, indicaban ellos la administración de cristaloides a razón de 500 mililitros durante 30 minutos, a fin de poder alcanzar una presión venosa central entre 8 y 12 milímetros de mercurio. A su vez, ellos también monitorizaban la presión arterial media, en la cual la meta era mantener una presión arterial media por arriba de 65 milímetros de mercurio, y si no se lograba mantener la presión arterial media por arriba de 65 milímetros de mercurio, una vez que se alcanzaba la meta de presión venosa central entre 8 y 12 milímetros de mercurio, ellos añadían norepinefrina a razón de mantener la presión arterial media por arriba de 65. A su vez, evaluaban el gasto urinario que fuera al menos de 0.5 mililitros kilogramo hora, y en determinado momento, si no se obtenía el gasto urinario de 0.5 mililitros por kilogramo hora, tomaban en cuenta la saturación venosa central continua que se estaba monitorizando, y si se obtenía una saturación venosa continua tenía que estar la meta por arriba de 70. Si no se tenía una meta de saturación venosa continua por arriba de 70, pues bueno, se verían varias variables que aquí se ponen en esta parte de acá, perdón, se aparece esto. Tanto la saturación arterial de oxígeno, que debería estar por arriba de 93, el hematocrito por arriba de 30, un índice cardíaco adecuado y un consumo de oxígeno adecuado también. Esto era muy interesante porque si mantenían un flujo de oxígeno por arriba adecuado para mantener una saturación de oxígeno por arriba de 93, y a pesar de esto no obtenían la saturación venosa central por arriba de 70, ellos decidían la administración de sangre o de un paquete globular. Y a su vez, si a pesar de la administración y la optimización del hematocrito por arriba de 30% no se obtenía la meta de saturación venosa central por arriba de 70, ellos obtenían la medición, hacían la medición del gasto cardíaco. De tal manera que a partir de la medición, si el gasto cardíaco salía bajo, iniciaba la administración de dobutamina, todo esto con la finalidad de mantener la saturación venosa por arriba de 70%. Varias situaciones muy interesantes que se han venido analizando en el pasar de los años han salido de este estudio. Por esto este estudio ha sido muy importante, aunque ha sido muy satanizado, ha sido de mucha controversia, incluso muy descalificado. En mi particular opinión, yo creo que no es descalificable este estudio porque nos sigue enseñando muchísimas cosas. Obviamente hay que tomarlo con ciertas consideraciones que más adelantito vamos a hablar, pero en aquel momento el estudio, lo más importante fue que en los pacientes que se sometieron a la terapia temprana guiada por objetivos hubo una disminución estadísticamente significativa en la mortalidad. Y esto fue lo que dio el parteaguas para lo que hoy en día nosotros ya siendo médicos, ya pues en la era actual, pues ya hemos crecido con este pensamiento, ¿no? El uso de cristaloides en las primeras 6 horas es de suma importancia para el manejo del paciente que está con choque séptico o sepsis grave. A su vez, también otra cosa muy interesante que sale de este estudio es de que en los pacientes que se ocuparon la terapia temprana guiada por objetivos, la cantidad de líquidos que se ocupó durante las primeras 6 horas o los balances que arrojaron durante las primeras 6 horas fueron mayor comparados con los pacientes que fueron sometidos a la terapia estándar. Sin embargo, los pacientes que fueron sometidos a la terapia estándar, después de las 6 horas, tuvieron la necesidad de incrementar también el aporte de líquidos o de balances positivos también. Sin embargo, la diferencia radical de esto, que en ese momento pues no se le dio tanta importancia y que ahora resulta de gran importancia, fue en las horas en las que se administraron los líquidos y cómo variaron estas en la mortalidad. A partir del 2001, pues comenzó a haber una serie de cambios en el manejo del paciente críticamente enfermo, específicamente con sepsis grave, choque séptico, en el contexto de las primeras horas de la reanimación.
De tal manera que se comenzó a ocupar grandes cantidades de líquidos y pues el punto de inflexión más grande era pues que los pacientes terminaban con balances acumulados positivos de forma muy grande. En el 2002 llama mucho la atención en este estudio que está acá, que es el estudio SOAP. Este estudio fue muy interesante porque, bueno, pues este señor creo que todos lo identificamos, que es el señor Jean-Louis Van Sant, que es una eminencia en terapia intensiva. Siempre le digo a mis residentes, cuando ustedes escuchen Jean-Louis Van Sant, pues hay que hincarse a ese hombre, ¿no? Porque pues ha escrito muchísimas cosas dentro del ambiente de terapia intensiva y bueno, pues él condujo este estudio, que es el estudio SOAP. Este estudio se dio en el año 2002 y fue un estudio muy interesante porque fue un estudio de cohorte, que fueron un estudio observacional de cohorte en varios centros hospitalarios para valorar la incidencia de sepsis grave y de choque séptico en las unidades de cuidados intensivos de la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos. Fueron alrededor de 3,147 pacientes, de los cuales, pues sí, es un número considerable de pacientes y dentro de las cosas que se valoraron para medir la mortalidad, entre los pacientes que estaban internados en las unidades de cuidados intensivos, adicionalmente a la edad, un balance positivo fue un valor determinante fuerte del pronóstico de muerte en el paciente críticamente enfermo. Además, también pues, encontraron ellos que los pacientes que adquirían sepsis dentro de la unidad de cuidados intensivos tenían mayor riesgo de mortalidad. Esto fue algo pues, que llamó muchísimo la atención, porque pues quiere decir entonces que el estudio anterior, aquí fueron muchos más pacientes, aunque fue un estudio observacional, pero fueron más pacientes comparado con el otro, quiere decir que pues quizás no es tan importante el manejo o la cantidad de líquidos que nosotros estamos administrando o que estaban administrando en ese momento en el paciente críticamente enfermo. Sale a la luz también otro estudio, que es el estudio BAST. Sin embargo, de este estudio BAST, que lo publican en Critical Care en el 2011, que es un poco ya más avanzado, pero sí vale la pena hacer el comentario de este estudio, porque este dio cabida a más estudios, que más adelante lo vamos a platicar, en el cual pues tomaron en consideración hicieron un estudio retrospectivo en el cual valoraron la cantidad de líquidos que se administraron durante los primeros 4 días de estancia en la unidad de cuidados intensivos y trataron de evaluar o ver la correlación entre o la predicción que tenía la medición de la presión venosa central con la respuesta a volumen. Y esto es algo muy interesante porque cuando hacen el análisis y ven entre los primeros días que se inicia o las primeras horas que se inicia la reanimación de líquidos, comparado con los 4 días, el balance de líquidos fue en un promedio de 4.2 litros hasta el día 4, que se incrementa hasta 11 litros. O sea, quiere decir que con el transcurso de los días fue incrementando más el apoyo de líquidos. Y cuando miden ellos las presiones venosas centrales y aplican regresiones logísticas, para poder medir qué tanto está asociado en la decisión de poner líquidos al paciente con respecto a las variaciones de la presión venosa central, se dan cuenta ellos que el determinante de la presión venosa central o ser fidedigno la presión venosa central solamente ocurre entre las primeras 12 horas de inicio de la reanimación. Posteriormente al inicio de la reanimación, los pacientes estuvieron dentro de la medición de 8 a 12 milímetros de mercurio. Sin embargo, después del día 4, de los pacientes que tuvieron balances acumulados, se asoció a mayor incremento de la mortalidad asociado al choque séptico. O sea, este artículo lo que demuestra es de que los pacientes que aún y con todo se midieron presiones venosas centrales y estuvieron dentro de las metas que nos marcaba Rivers, aún así se seguían muriendo. Entonces, pues ahí dejaron en aquel momento varias dudas que se intentaron
darle respuesta, que hoy en día, pues bueno, pues tenemos un poco más o más de respuesta. Hoy en día sabemos que la presión venosa central, pues es una medición estática que no nos va a dar una fotografía fidedigna de cómo está la mecánica del corazón, de tal manera que no podemos saber única y exclusivamente con la presión venosa central qué tanto el corazón puede responder al aporte de líquidos parenterales. Y si ustedes ven esta gráfica que les traigo, que se me hizo a mí muy, muy interesante, es un comparativo de los diferentes estudios que se han hecho y por este lado ustedes ven la cantidad de litros que se fueron administrando en los diferentes estudios, el promedio de líquidos, y por otro lado aquí ven los comparativos entre la terapia temprana guiada por objetivos y los cuidados estándares o la terapia estándar que se daba cuando querían ellos hacer los comparativos y reproducir los estudios. Y a partir del 2008, que salen tanto el estudio PROCESS como el estudio ARIS, como el estudio PROMIS, se dan cuenta que la cantidad de líquidos que ocupaban con respecto al 2001, que fue la primera publicación que se hace formal sobre este tema, o de forma más detallada sobre este tema, el protocolo de Rivers, con respecto a años ya posteriores, entre 2008 y 2014, la cantidad de líquidos en la terapia temprana guiada por objetivos fue muy similar con respecto al inicio, pero la terapia estándar que se tenía en ese tiempo, en la cantidad de líquidos que se estaban administrando, pues ya se acercaba mucho a los líquidos que se estaban poniendo en la terapia temprana guiada por objetivos. Esto es específicamente pues, la medición, como lo fuimos viendo en un principio, la medición de la presión venosa central, y a partir de ahí ir tomando decisiones con respecto a las diferentes variables que nos marcaba Rivers. Y si ustedes ven este comparativo que está aquí arriba de la medición de la mortalidad en uno donde hubo una diferencia muy significativa entre la terapia temprana guiada por objetivos comparada con la terapia convencional de aquel tiempo, que hubo una diferencia muy grande en mortalidad, una disminución considerablemente de la mortalidad, en el último año no hay una diferencia en las mortalidades. Esto quiere decir que, pues bueno, sí tenía razón Rivers en su momento, pero a lo mejor el camino que se estaba llevando, pues no es tan adecuado para el manejo de los líquidos en el paciente críticamente enfermo. Hoy sabemos, como se los decía en la diapositiva anterior, que pues la presión venosa central y la saturación venosa central no son valores o estimaciones únicas, sino es un conjunto de la hemodinámica del paciente en la cual nos va a llevar a tomar decisiones de forma más objetiva. Esto quiere decir que no necesariamente una saturación venosa por debajo de 70 quiere decir que esté anormal, o al revés, una presión arterial media por entre 60 y 65 no necesariamente quiere decir que la hemodinámica del paciente esté mal, y también una presión venosa central que esté en 8 milímetros de mercurio no quiere decir necesariamente que el paciente requiera mayor cantidad de líquidos, ¿no? Si bien es cierto, la presión venosa central por debajo de 8 milímetros de mercurio pudiera ser un indicador que el paciente pudiera llegar a requerir líquidos, pero esto nos invita a que nosotros tenemos que ser más juiciosos en la toma de decisiones a la hora de administrar líquidos. Y es por estas razones, en estas diapositivas que les traigo, ustedes pueden observar que estos son imágenes pues muy comunes en la unidad de cuidados intensivos, en la cual pues, los pacientes tienen grandes cantidades de edema, tienen grandes cantidades de líquidos acumulados a nivel pulmonar y grandes cantidades de derrames pleurales, ¿no? Todos estos líquidos que están fuera del espacio intravascular, pues a la larga nos van a jugar en contra, ¿no? No sabemos a ciencia cierta al día de hoy si, por un lado, la cantidad de líquidos que está fugando es un indicador de mortalidad, o nosotros al incrementar el aporte de líquidos estamos perpetuando más la mortalidad. Todo indica que entre más cantidad de líquidos ocupemos en horas tardías de la reanimación, la mortalidad del paciente críticamente enfermo va a ser mayor. Sin embargo, también hay otra situación. La corrección de la patología de base pues juega un papel muy importante, porque si uno administra líquidos
y está uno durante ese proceso de la administración de líquidos y no se ha corregido la causa desencadenante, pues finalmente la capacidad que va a tener el cuerpo para poder movilizar esos líquidos, pues va a ser nula, ¿no? Y esto es a lo que nos enfrentamos como médicos en cualquier ámbito que estamos viendo pacientes que estén críticamente enfermos, llámese piso de medicina interna, llámese sala de urgencias, llámese unidad de cuidados intensivos, llámese quirófano. Nos enfrentamos a todas estas situaciones. Por un lado, patologías que van a despertar respuesta inflamatoria sistémica, pero que nos van a llevar a un estado de hipovolemia, que vamos a tener que administrar líquidos, pero por otro lado también existen condiciones que nos van a despertar respuesta inflamatoria sistémica y que no necesariamente va a haber hipovolemia dentro del organismo. Debemos nosotros de buscar el equilibrio perfecto entre no estar, perdónenme, entre no estar en la hipovolemia, pero tampoco llegar a la hipervolemia, sino saber en qué punto clínico nos estamos moviendo en relación a las características de la patología a la que nos estamos enfrentando, porque tanto la hipovolemia es mala, porque nos puede llevar a una alteración en la perfusión de los tejidos, a una falla renal, a una fuga en las anastomosis en el caso de los pacientes posquirúrgicos, a estados confusionales o incluso riesgos de alteraciones a nivel del sistema nervioso central o alteraciones o daño a nivel a nivel del sistema nervioso central, isquemia esplánica y a falla orgánica múltiple. Pero también la hipervolemia nos puede llevar también a la falla orgánica múltiple a través del aumento de la hipertensión intraabdominal por el edema intraabdominal que se está generando, por una falla respiratoria, una disminución en la capacidad que tiene el cuerpo para poder sanar, para poder cicatrizar, una alterada movilización del paciente y por ende una falla orgánica múltiple. Entonces, pues sí es un reto muy grande el manejo de líquidos en el paciente críticamente enfermo. Los antecedentes del uso de líquidos o más bien de la hipovolemia se ha hecho parte de nuestra vida diaria y del uso o de la herramienta de la reanimación del paciente desde los 1800. En el año de 1832, desde la epidemia del cólera, ya se tienen antecedentes del uso de soluciones hipotónicas a la cual se le agregaba bicarbonato para tratar de controlar la deshidratación en el paciente que estaba teniendo esas diarreas que en aquel momento pues eran tremendísimas, ¿no? Y se cuenta también con reportes ya que en la literatura menciona que la sangre era muy ácida secundario a la pérdida de agua por la diarrea tan grande que tenían los pacientes en aquel momento. Los líquidos deben de ser considerados hoy en día como una droga y como tal pues se deben de dosificar esta droga. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando nosotros decidimos, por ejemplo, poner un metoprolol, pues nosotros vamos a poner porque queremos controlarle la presión arterial, pero tenemos que tener en cuenta la frecuencia cardíaca del paciente, porque pues si controlamos la presión arterial, pero le bajamos demasiado la frecuencia cardíaca del paciente, pues eso sería ya un efecto no deseado del metoprolol. Y así como el metoprolol, también los líquidos deben de considerarse con un efecto deseado y con un efecto adverso también. Por lo anterior, pues debemos nosotros de estar seguros de que los líquidos que vamos a administrar vamos a tener el efecto deseado que estamos buscando y a su vez también tienen que ser en el momento más adecuado para lograr un beneficio real en el paciente. Hoy en día, la única indicación que existe de la administración de líquidos en la reanimación, estamos hablando del paciente con sepsis, con choque séptico, es el incremento del gasto cardíaco. Nada más. No hay ninguna otra indicación en el paciente con choque séptico y sepsis grave. Y esto se debe a este principio, que creo que pues todos ya estamos familiarizados con el principio de Starling o la curva de Frank Starling, mejor dicho, en la cual nosotros entendemos cómo funciona el corazón y cómo responde el corazón
al respecto en la precarga o todo lo que le llega al corazón para que este corazón se pueda distender y ante mayor distensibilidad da una mayor fuerza de contracción, aumentando o incrementando el volumen sistólico, que pues si lo entendemos o nos vamos ya más hacia adelante, hacia el corazón izquierdo, pues es todo el gasto cardíaco, todo lo que sale del corazón. De tal manera que entre mayor cantidad de líquido vamos nosotros administrando en un corazón competente, el corazón va distendiéndose cada vez más, condicionando que la fuerza de contracción sea mayor y esto va incrementando el gasto cardíaco. ¿Con qué razón hacemos esto? Porque queremos mejorar la perfusión de los tejidos. Sin embargo, llega un punto en el cual el gasto cardíaco ya no puede incrementarse y se torna una meseta o una plató con respecto a la curva. ¿Qué quiere decir con esto? Que el gasto cardíaco ya no incrementa e incluso puede disminuir. ¿Y a qué se debe este mecanismo? Bueno, el corazón tiene una función, digo, no vamos a hablar tanto de la fisiología cardiovascular porque sería un tema exclusivo hablar solamente de fisiología cardiovascular, pero el corazón, como todos sabemos, funciona a través de presiones y de gradientes. Para que el corazón pueda llenarse de forma adecuada, el corazón derecho tiene que tener un gradiente de tal manera que permita en su distensión que pueda ser llenado por todo lo que llega de sangre de la vena cava. Esta vena cava tiene que tener una presión que va generando esta caída de sangre hacia adentro del corazón y así el corazón en una fase de dilatación permite el llenado de sangre y a su vez al tener este llenado de sangre condiciona un incremento de la contracción logrando pasar del corazón derecho hacia la resistencia pulmonar. Esta resistencia pulmonar tiene que favorecer, bueno, primero el intercambio gaseoso que se lleva dentro del pulmón y secundario a la cantidad de fuerza que ejerce el corazón sobre la vasculatura pulmonar, genera un incremento de la vasculatura a nivel pulmonar, condicionando que lo que sale del pulmón hacia el corazón izquierdo llegue con suficiente fuerza de tal manera que el corazón izquierdo permita la dilatación o esté en su fase dilatada y permite el llenado de esta cavidad para que posteriormente se dé otra vez la fuerza de contracción y pase hacia la circulación general y esto incremente el gasto cardíaco. O sea, que por un lado tenemos un volumen que es estresado y por otro lado tenemos el volumen que es no estresado. Debe de haber una igualación o una sincronización, perdón, entre el volumen estresado y el volumen no estresado para que se vaya logrando este ciclo cardíaco y se dé este llenado con esta contracción, este llenado y en esta contracción. Sin embargo, cada vez que se va llenando y cada vez que se va contrayendo más y más y más, las presiones del pulmón van incrementando, que pueden llegar en algún momento a disminuir la cantidad de sangre o la resistencia aumenta y esto disminuye la cantidad de sangre que puede permitir el corazón derecho pasar a través de la circulación pulmonar para pasar al corazón izquierdo y ahora sí mejorar el gasto cardíaco. Y esto se ve en un incremento de la presión de la arteria pulmonar. Al haber un incremento de la presión de la arteria pulmonar, de tal manera que hay una disparidad entre el incremento del gasto cardíaco, o sea que ya no hay una sincronización entre ambos volúmenes, entre el volumen estresado y el volumen no estresado, condicionando que haya una elevación por un lado de la presión pulmonar y por otro lado una caída del gasto cardíaco y esto condicione una disparidad entre lo que tiene que estar en el corazón mandando hacia el pulmón y el pulmón lo que tiene que estar regresando al corazón. Y esto nos lleva a una disminución del gasto cardíaco. Entonces, no siempre el líquido pues, va a favorecer al incremento del gasto cardíaco. Incluso nos puede llevar a situaciones adversas. ¿Y esto en qué razón lo vamos a saber o en qué punto nosotros vamos a saber en qué situación estamos del corazón? En que si es un corazón que puede responder, que está en las fases de aquí, de la curva de Franz-Starling, o que está en las fases de acá, que no va a responder, pues esto va a ir encaminado a las variables que tenemos de respuesta a volumen, que digo, no lo vamos a tocar el tema porque no es el punto que queremos tocar, pero bueno, es para que entendamos por qué nosotros debemos de saber si el paciente va a responder o no va a responder el corazón al volumen
Y la segunda pregunta que yo les voy a dejar es si el paciente verdaderamente requiere volumen, o sea, si incrementando el gasto cardíaco vamos a mejorar la hemodinamia del paciente, porque no siempre el incremento del gasto cardíaco va a mejorar la perfusión, porque no solamente interviene la perfusión hablando de la circulación, a la cantidad de sangre que le llegue al tejido o a la célula, sino también interviene la capacidad que tiene la célula para poder mover este oxígeno y para poder producir energía. Y si nos vamos un poco más a fondo en entendiendo el problema, pues esto va en relación a la cantidad de agua que tenemos en el organismo. Aproximadamente en un hombre de 70 kilos, tenemos que el 60% es agua corporal total. Si nosotros nos acordamos de fisiología, el agua corporal total se distribuye en 3 compartimentos o 2 grandes compartimentos y uno de ellos dividido en 2. Por un lado es el espacio intracelular y por otro lado es el espacio extracelular. El espacio extracelular se divide en 2, que es el plasma y es el espacio intersticial. O sea, el plasma es la circulación, el vaso sanguíneo, y el otro lado es el intersticio. Si aquí nosotros vemos de este 60% de agua corporal total, el 40% está dentro de la célula y solamente el 20% está fuera de la célula, del cual solamente el 5% está dentro del plasma o dentro de la sangre, pues circulando en conjunto con la sangre. Y el resto, 15%, se va en espacio intersticial. Entonces, si lo vemos de esa perspectiva, solamente de toda la cantidad de agua que hay, una poca cantidad de agua es la que está dentro del vaso sanguíneo, que es donde nosotros tenemos injerencia, porque es donde nosotros estamos depositando el líquido. La mayor cantidad está dentro del espacio intracelular. Cuando hay un proceso inflamatorio en el organismo, aquí ponemos la ejemplificación de cómo una bacteria a partir de un macrófago se activa para poder señalizar esta bacteria y poderla digerir el macrófago, tiene que activar una cascada de inflamación, que esta cascada de inflamación conlleva a la liberación de sustancias inflamatorias y estas sustancias inflamatorias van a tener un impacto sobre el endotelio que envuelve los vasos sanguíneos. De este lado, para que ustedes me entiendan, de este lado pues es dentro del vaso sanguíneo, de este lado pues es fuera del vaso sanguíneo. Entonces, al haber esta interacción con la liberación de factores de inflamación, liberan sustancias que favorecen a la permeabilidad del endotelio. Esto quiere decir que el agua que se mantiene dentro del plasma va a tender a fugar hacia el espacio intersticial, perdónenme, a través del espacio intersticial y no va a permitir o va a ser muy dificultoso que el cuerpo logre mantener el líquido dentro del espacio intravascular. Pero ¿cómo se lleva la manutención de forma fisiológica del líquido dentro del espacio intravascular? Bueno, les voy a tratar de explicar un poco de esto para que lo podamos entender. En 1896, Ernest Starling publicó en su modelo sobre las dinámicas de la microvasculatura de los fluidos. Él sugirió que existe una línea celular endotelial capaz de resistir la conducción de flujo hidrostático de los constituyentes del plasma. Ahorita más adelante se los voy a explicar. Y además propuso que había espacios entre todo lo que era el vaso sanguíneo o el endotelio del vaso sanguíneo, había espacios entre cada formación del endotelio que era un espacio poroproteína que conectaba desde el intersticio hacia el espacio intravascular y que era capaz este poro de ir drenando o ir cambiando la conformación del espacio intravascular hacia el intersticio, y ese líquido del intersticio pasaba por la circulación linfática, por toda la circulación, que es mucho más lenta que la circulación sanguínea, y regresaba nuevamente a partir del tórax, vuelve a regresar nuevamente a la circulación sistémica, al espacio intravascular, para poder ser desechado. Y este cambio
se va dando conforme va avanzando la circulación, por así decirlo. En este modelo, las proteínas se les dio un papel muy importante. Como vemos aquí ejemplificado, para que ustedes nos podamos entender, desde adentro es el espacio intravascular y fuera es el intersticio. Lo que proponía Starling era que entre cada espacio del endotelio había un compartimento poroproteína que permitía el intercambio de iones. Sin embargo, las proteínas que van corriendo dentro del plasma jugaban un papel importante en mantener la presión igualada con respecto a la presión que se estaba dando desde el intersticio, de tal manera que al tener una igualación de las presiones no permitía la salida de líquidos desde el espacio intravascular hacia el intersticio. Solamente se iban dando filtraciones de acuerdo a las concentraciones que había. Y conforme iba avanzando la circulación entre las arterias y entre las venas, entre mayor diámetro tenían los vasos sanguíneos, se iba perdiendo esta capacidad que se tenía para mantener la presión, que ahora, bueno, podemos poner el nombre de presión coloidosmótica, de tal manera que hacia los vasos sanguíneos que eran venas se iba dando mayor capacidad para filtrado o mayor salida hacia el espacio intersticial comparado con el lado arterial, donde no se da solamente se va dando una filtración. El lado contrario se va dando una reabsorción, o que iba intercambiándose entre lo que es el espacio intravascular con respecto al intersticio. Por un lado, en la arteria salía o se iba dando la salida desde lo que era desde la arteria hacia el intersticio, y por otro lado, en la vena era desde el intersticio hacia la vena. Y esto pues así se iba dando hasta que llegaba nuevamente a ingresar a la circulación nuevamente hacia el tórax y nuevamente pasaba otra vez a la circulación. Sin embargo, pues aquí hay varias dudas, o generaba varias dudas este principio, porque no explicaban varias situaciones. Y una de ellas era que la cantidad de líquido o la cantidad de proteínas que había en el espacio intersticial variaba muchísimo de acuerdo a diferentes escenarios. Entonces, sobre todo en pacientes fisiológicos o en pacientes que estaban en estado fisiológico, que medían concentraciones plasmáticas concentraciones del intersticio de proteínas, y veían que sí había una cantidad de proteínas muy parecida al paciente que estaba séptico o el paciente críticamente enfermo. Entonces, no había una explicación en la cual, ¿por qué había la misma cantidad de salida de proteínas, tanto en un paciente como en el otro? Sí se supone que las proteínas que se deberían de mantener dentro del espacio intravascular era de suma importancia para mantener la presión coloidosmótica. Muchos de nosotros nos formamos anteriormente y nos decían, ponle albúmina al paciente para que logre mantener mayor tiempo la cantidad de líquidos dentro del espacio intravascular. Y esto hoy se ha demostrado que no es cierto del todo. ¿Y en qué razón recae esta explicación? En el año 2012 se genera una nueva teoría sobre las placas de glucocáliz. Hoy en día ya se sabe que el glucocáliz es una red de membranas de glucoproteínas y proteoglicanos del lado de la luz de las células endoteliales, o sea, va por dentro del endotelio y lo que va pegado pues vaya hacia la sangre. Tiene un volumen estimado aproximadamente de 700 mililitros, corriendo en conjunto con la superficie del endotelio, los cuales se calculan que son aproximadamente, miden 350 metros, y tiene un promedio de 2 micrómetros de espesor. Sin embargo, puede variar desde 0.2 micrómetros hasta en zonas de muy largas, donde son hasta de 8 micrómetros, o sea que tiene una variable muy, muy diferente, y va a depender en el lugar de donde nos encontremos o donde lo estemos describiendo. El glucocáliz, el glucocáliz funciona como una membrana semipermeable, por decirlo así, con respecto a las macromoléculas aniónicas, como en algunas proteínas. O sea, va permitiendo que haya un intercambio de sustancias desde el espacio intravascular hacia el espacio intersticial,
y se distinguen tres tipos principales de glucosaminoglicanos y un proteoglicano. Dentro de los tres glucosaminoglicanos tenemos el heparansulfato, el condroitinsulfato y el ácido hialurónico, que esos son muy importantes porque hoy en la actualidad se miden para valorar el grado de lesión que hay a nivel del glucocáliz. El glucocáliz actúa como una esponja, separando moléculas para la ultrafiltración y es muy sensible a estímulos externos. O sea, quiere decir que el glucocáliz va a funcionar separando sustancias que deben de ingresar o que deben de mantenerse no solamente por variables de concentración iónicas, sino por variables de concentración neta entre el espacio intravascular con el espacio intersticial. Y este intercambio que antes se le añadía exclusivamente a los poros y que se le añadía a las proteínas para mantener esas presiones, hoy en día se sabe que en realidad el glucocáliz es lo que hace que se mantenga o que le da parte del tono al vaso sanguíneo y que condiciona que el cambio de tono por la concentración de glucocáliz o la característica que tiene el glucocáliz entre un área determinada de tejido con respecto a otra, va a condicionar el cambio de tejido, vaya, o el cambio o la cantidad que va a poder filtrar de sustancias desde el espacio intravascular hacia el espacio intersticial. Obviamente, como lo ponemos aquí, al ser muy sensible a estímulos externos, la lesión del glucocáliz pues, nos va a llevar situaciones clínicas que más adelante vamos a ver. Aquí podemos ver dos ejemplos. Por un lado, este es un glucocáliz sano, que si ustedes ven aquí, en esta parte de aquí, vemos que es la placa la placa del glucocáliz, y por este lado tenemos la célula endotelial. Esto es un eritrocito para que ustedes se puedan, pues, más o menos ubicar que acá afuera, pues, es el intersticio, aquí adentro es dentro del vaso sanguíneo. Y si ustedes ven el comparativo de este glucocáliz con este glucocáliz es un glucocáliz ya dañado, ya teniendo lesiones en su conformación, cómo cambia completamente el tono entre el glucocáliz sano con respecto al glucocáliz dañado. Y esto favorece que hay una pérdida en la concentración y en la cual la función normal que tiene de filtración, pues se va a perder. De tal manera que todo va a tender a salir, pero muy difícilmente va a poder nuevamente reingresar dentro de la circulación. Entonces, ya no es la cantidad de proteínas como anteriormente se consideraba y el grado de fuga que va a tener el capilar, sino es el grado de lesión que tiene el glucocáliz para que se vea el grado de fuga capilar. El glucocáliz se puede ver comprometido por varios estados inflamatorios, como en la diabetes, en cirugía, en trauma, en sepsis, en realidad quemados, en realidad cualquier situación que despierte una respuesta inflamatoria en el organismo puede generar lesión a glucocáliz, independientemente de cualquier nivel. Los que más se lesionan está asociado al del hígado, lo que más se ha asociado también a lesiones a nivel pulmonar y a nivel del riñón. Por eso se explican muchos estados patológicos también. Incluso la propia administración de líquidos genera también destrucción del glucocáliz, como más adelante vamos a revisar. Los mediadores inflamatorios involucrados se encuentran la proteína C reactiva, el receptor de estimulación de adenosina A3, el factor de necrosis tumoral, la bradicinina y las células triptasa. Si nosotros recordamos la parte de la fisiopatología de la sepsis, pues todos estos señores están involucrados, todas estas sustancias están involucrados dentro de la fisiopatología de la sepsis. Se han propuesto opciones terapéuticas. La realidad es de que, pues, mientras no se resuelva y no se regule, por un lado, la respuesta inflamatoria y por otro lado, no se resuelva el proceso que llevó al incremento o la disregulación de la respuesta inflamatoria, pues no vamos a ver una recuperación del glucocáliz. Por otro lado, también las células vasculares endoteliales juegan un papel muy importante en la vasculatura y en la manutención de los líquidos dentro del espacio intravascular. Estas células están compuestas por pequeños capilares y tienen diferentes formas de acuerdo a su ubicación.
y pueden ser sinusoidales, pueden ser fenestrados, tanto fenestrados generales como fenestrados que se encuentran a nivel glomerular o capilares no fenestrados. Y de acuerdo a su conformación, pues van a tener diferente estructura que va a permitir la filtración de sustancias o que el glucocáliz pueda condicionar esta filtración de sustancias para que se dé este filtrado. Por ende, no todo el glucocáliz o no toda la conformación o el complejo glucocáliz célula endotelial va a ser la misma dependiendo del tejido en donde nos encontremos. Y esto explicaría por qué algunos tejidos se pueden dañar más que otros tejidos. Si bien es cierto que las proteínas, pues hoy en día lo que estamos analizando, pues ya no juegan un papel tan importante en la circulación a partir de la presión coloidosmótica que antes se creía que se podía ejercer, pero siguen jugando un rol muy importante dentro del glucocáliz. Sin embargo, y esta en relación va a que la presencia de proteínas dentro del espacio intravascular va a condicionar que hay una suma de esa presión hidrostática que se está generando por los eritrocitos y que al haber esta velocidad y esta suma de velocidad con sustancias puede generar un efecto coloidosmótico, pero ojo, no va a ser directamente en la concentración para valorar o para ver la cantidad de filtrado en el flujo transcapilar, como anteriormente se consideraba, ¿no? Que entre mayor concentración, menor riesgo de filtrado mayor dentro del espacio intravascular con espacio del intersticio. Y fíjense, esto es muy interesante porque se ha encontrado que en la albúmina en sujetos sanos permanece un 40% intravascular solamente, y hay una tasa de escape transcapilar que es de aproximadamente 5% por hora. O sea, quiere decir que la albúmina se comporta también como un líquido y no permanece en el espacio intravascular todo el tiempo, sino también va dando esta conformación y estos cambios de concentración desde el espacio intravascular hacia el intersticio. Y eso también se ve muy reflejado porque anteriormente, pues, la consideración principal de administrar albúmina era, pues, tener un impacto directo en la mortalidad, porque, pues, decía que ante mayor concentración de albúmina en el espacio intravascular, condicionaba menor fuga capilar y por ende, pues, pudiera condicionar mejoras en la mortalidad. En este estudio, que es también muy famoso, es el estudio Albios, que fue un estudio multicéntrico autorizado con alrededor de 1,819 pacientes, en los cuales se hicieron grupos en los cuales en uno se reanimó con albúmina y cristaloides o solo se reanimaron con cristaloides. Y se intentó llegar a una meta de 30 gramos por litro o más de albúmina en la concentración de albúmina para ver qué tanto tenía impacto en la mortalidad. El estudio lo tuvieron que parar porque la mortalidad no era diferente a los pacientes que solo se reanimaban con cristaloides. Cuando analiza uno este estudio y se va uno al más a fondo a valorar este estudio, uno se da cuenta que en los pacientes que los reanimaron con albúmina requirieron menor cantidad de líquido comparado con los pacientes que solamente se reanimaron con cristaloides. Entonces, pues aquí deja una pregunta muy importante, porque si bien es cierto, cuando reanimamos con albúmina y ocupamos menor cantidad de líquidos, pero aún así no te estamos teniendo un impacto en la mortalidad. Entonces deja ahí una disyuntiva o una pregunta muy grande que aún en día pues, hay muchas vertientes en decir si la terapia restrictiva todo el tiempo va a favorecer a pronósticos adecuados. Y esto habría que estudiarlo. Hoy en día ya se sabe o ya se tiene más concepto con respecto a que las fases de la reanimación van siendo diferentes con el transcurso del tiempo. Y no es lo mismo las primeras horas que se tienen que administrar grandes cantidades de líquidos o cantidades adecuadas de líquidos comparado con horas posteriores en las cuales uno debe de ser muy juicioso en la administración de líquidos parenterales. El original principio de Starling le daba gran importancia a la presión oncótica en el plasma, y esto era por la presión que ejercían las proteínas dentro del espacio intravascular.
Hoy en día ya vemos que no hay una diferencia como tal y los estudios que han salido no han demostrado que incrementa transitoriamente la presión coloidosmótica, y esto es porque pues, requiere menor cantidad de agua comparado con otros sustitutos del plasma, pero en realidad no hay una diferencia significativa que podamos decir que la albúmina tenga un impacto en la mortalidad. Y por otro lado, el rápido incremento en la presión hidrostática nos va a condicionar mayor fuga capilar, porque hay una diferencia de presiones que se está dando en el espacio intravascular con respecto hacia el intersticio, o la presión que se maneja en el intersticio. Y aquí vemos otro ejemplo en el cual podemos nosotros entender cómo en el clásico o el principio clásico de Starling comparado con la recapitulación o añadirle el glucocáliz o el nuevo principio, la recapitalización del principio de Starling, en la cual solamente se consideraba el espacio poro que había para poder llevar esta tasa de filtrado a través del intersticio con respecto al espacio intravascular y la presencia del glucocáliz, que favorece a un filtrado también independientemente de la capa poro-proteína, y que esto puede condicionar a que haya el intercambio de líquido que sale del espacio intravascular hacia el intersticio y vuelve a regresar nuevamente hacia el espacio intravascular, que este principio se pierde cuando hay una lesión del glucocáliz. Y aquí les traigo otra imagen en la cual, pues, esto es una imagen en micro, por así decirlo, y aquí ya es en macro, o ya mayor, para que podamos ver cómo interactúa este glucocáliz. Ustedes ven esta parte de aquí, es lo que cortan y lo ponen aquí, lo ejemplifican acá, y vemos cómo el glucocáliz sano favorece a una permeabilidad, a una filtración, y que mantenga una presión dentro del vaso sanguíneo. Cuando hay una ruptura o un daño del glucocáliz, las proteínas tienden a partir y al perderse el principio de los cambios de presión, pues este líquido va a tender a fugar con mayor facilidad. Y es lo que nos encontramos en los pacientes que tienen gran cantidad de edema periférico. Por otro lado, también el BNP se le ha dado una importancia muy grande en la presencia de sobrecarga de volumen. Por un lado, en el incremento del trabajo cardíaco hay un incremento de los niveles o las concentraciones plasmáticas del BNP. Y al haber un incremento del BNP, hay un incremento que también se ve incrementado durante las administraciones bruscas o de gran cantidad de líquidos, también se ve incrementado este BNP. Este BNP, independientemente que va a tener una interacción sobre la mecánica cardiovascular, se ha encontrado que disminuye o enlentece la capacidad que tiene el drenaje linfático de poder mover el líquido que se encuentra en el intersticio para poderlo nuevamente regresar a partir del conducto torácico hacia nuevamente la circulación sistémica, para que nuevamente pueda pasar a la circulación del espacio intravascular y pueda nuevamente estar donde tiene que estar, pues vaya, o sea, este intercambio, por un lado se van dando entre los poros por el glucocáliz y por otro lado por el drenaje linfático, y esto lo vemos reflejado que en los pacientes que ponemos grandes cantidades de volumen y se ve enlentecido este drenaje linfático, vemos el clásico edema o el clásico derrame pleural, sobre todo del lado derecho del pulmón, o en el pulmón del lado derecho, perdón. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues se forma la tormenta perfecta, ¿no? Porque por un lado la lesión del glucocáliz y por otro lado la presencia del BNP, que va a enlantecer el drenaje o lo poco que pudiera llevarse de agua, y esto va a favorecer a la mayor incremento de líquidos y a la persistencia del edema. Este es otro estudio que les traigo, en el cual fueron pacientes sometidos a sobrecarga de volumen o a hemodilución normovolémica aguda, y se midieron los niveles tanto de péptido natriurético auricular y los niveles también de Sidecan 1, ácido hialurónico y heparán, que esto pues, son los degradantes del glucocáliz. Y se encontró que en los pacientes que tenían en el comparativo, estos pacientes fueron los que hicieron la hemodilución normovolémica, o sea, que agarraron y le sacaron una cantidad de sangre y lo sustituyeron por agua, y esos son los pacientes que fueron sometidos a sobrecarga de volumen. Si ustedes ven,
el péptido natriurético se vio incrementado de manera considerable en los pacientes que fueron sometidos a sobrecarga de volumen comparado con los pacientes que fueron sometidos a hemodilución normovolémica. ¿Qué quiere decir? Que en los pacientes que presentan datos de sobrecarga va a haber un incremento mayor del péptido natriurético y por ende pues todas las implicaciones fisiopatológicas que explicamos anteriormente. También si bien la concentración de paransulfato en los dos escenarios se vio incrementado, quiere decir esto que, bueno, la lesión a nivel de glucólisis se está dando independientemente de cuál sea el escenario, si es sobrecarga o es hemodilución, pero sí tienen, si ustedes se dan cuenta, en las demás concentraciones, por ejemplo, del Sindecan 1, sí hay una mayor concentración en los pacientes que tienen sobrecarga con respecto a los pacientes que fueron sometidos a la hemodilución normovolémica. Y esto quiere decir que pues, las dos situaciones pueden ser dañinas para el organismo, pero pues es más dañina la sobrecarga de volumen comparado con la hemodilución. O sea que finalmente la administración de líquidos pues sí nos va a llevar un impacto en la fisiología normal del organismo. Si ya de por sí tiene un problema, pues les podemos estar generando un problema mayor. La fuga capilar es inherente a sepsis, promueve la fuga de grandes cantidades de fluidos y esto nos va a inducir a una hipovolemia relativa. O sea, el líquido que tiene que estar en el espacio intravascular se va a encontrar en el intersticio y pues se va a entender como que es un paciente que está hipovolémico, pero en realidad no es hipovolémico, sino el líquido no está donde tiene que estar. Y por otro lado, la fuga capilar representa una mala adaptativa y a menudo excesiva y indeseable pérdida de fluidos y electrolitos con o sin salida de proteínas al intersticio que generan asarca, edema de órganos y disfunción. Cuando nosotros lo vemos en un contenido, en un podo, por un lado, nosotros administramos líquidos para tratar de mantener la normovolemia, no la vamos a poder condicionar, vamos a generar mayor fuga capilar y esta fuga capilar nos va a llevar a disfunción de órganos. Esto es otro estudio en el cual se miden las concentraciones de paransulfato después de las 6 horas de uso de fluidos intravenosos en 56 pacientes con choque séptico en urgencias y después de 24 horas de líquidos en 100 pacientes sépticos y fueron dos grupos en pacientes tanto en pacientes infectados y no infectados y se compararon entre los pacientes con sepsis y los no sépticos. Se aplicó una regresión lineal multivariable para buscar la asociación entre volumen de líquidos intravenoso y cambio del paransulfato. Y fue muy interesante esto porque encontraron que en los pacientes infectados con choque séptico, el heparansulfato se incrementaba hasta 118, comparado con los pacientes no infectados. En el más largo cohorte de sepsis, heparansulfato predijo mortalidad hospitalaria, o sea, los que tenían mayor cantidad de heparansulfato eran los pacientes que se estaban muriendo más. Y en ambos cohortes, el ajuste de regresión multivariable lineal, ajustado para la edad y la severidad de la enfermedad, demostraron que había una asociación significativa entre la administración de volumen durante la reanimación y la concentración de paransulfato. Y ellos concluyeron que por cada litro intravenoso administrado se asoció un incremento de 200 nanogramos por mililitro de paransulfato. O sea que en conclusión, carga de líquidos era incremento de mortalidad. Este es otro estudio, ya vamos a terminar, en el cual se evaluaron, fue un estudio de cohorte observacional de 730 UCIs en 84 países. Fueron todos los adultos admitidos entre mayo 8 y mayo 18 del 2012, o sea, fueron un periodo de 10 días. Se incluyeron alrededor de 1,808 pacientes con un diagnóstico de admisión de sepsis y los pacientes fueron clasificados con un balance acumulado a las 24 horas, a los 3 días, a los 7 días después de la admisión en UCI. Y eso también está muy interesante. Si ustedes se fijan aquí en la gráfica de los no sobrevivientes comparado con los supervivientes, esta porción que está acá son los ingresos que se le dieron al paciente. Si ustedes ven aquí, pues en ambas situaciones pues fueron ingresos considerablemente grandes. Los egresos en los no sobrevivientes se fueron mantuviendo y fueron manteniendo esta constante posterior al día 5 en su ingreso en la terapia intensiva. Sin embargo, los egresos
fueron mucho menores, o el balance, fueron disminuyendo con respecto entre los no sobrevivientes, con respecto a los sobrevivientes, que fue menor todavía el balance. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que los pacientes que sobrevivieron tuvieron la capacidad de movilizar el líquido de una forma más eficiente, o sea, que fue una disminución considerable de los balances acumulados. Esto quiere decir que tampoco no es tan malo la administración de líquidos, sino más bien el momento en el cual ustedes tienen que administrar líquidos para que el paciente sea capaz de poder movilizar los líquidos. Y esto lo vemos simplificado en esta gráfica que les traigo de este estudio también, que midieron la terapia de líquidos entre la liberal y la terapia restrictiva en los pacientes críticamente enfermos. Hicieron una clasificación entre los pacientes que son respondedores y los pacientes que eran no respondedores, y fueron midiendo las horas con respecto a la capacidad que tenían los pacientes de ser respondedores a líquidos o no ser respondedores a líquidos. Y aquí vemos una diferencia muy grande. Si ustedes se fijan en el cuadro azul, en la gráfica azul, aproximadamente fueron 57% que en la hora cero fueron respondedores a volumen. Sin embargo, al cambiar las horas, al pasar las horas, este porcentaje se redujo hasta solamente un 3%. ¿Qué quiere decir con esto? Que después de las 8 horas, pues la probabilidad de que el líquido verdaderamente tenga una interacción que nosotros estamos queriendo, pues no la vamos a lograr, y vamos a tener todos los efectos adversos de la administración de líquidos, que es tanto alteraciones en el sistema nervioso central, a nivel respiratorio, a nivel hepático, a nivel gastrointestinal, específicamente a nivel visceral, a nivel cardiovascular, a nivel renal y a nivel de la pared abdominal. Y nos encontramos con escenarios como estos: pacientes con grandes cantidades de edema, pacientes con derrames muy importantes, pacientes con edemas interasa muy importantes, que esto es crucial para un paciente que hacen resección intestinal y que tienen que ser una anastomosis, o la cuestión que hacen los cirujanos. Luego estamos pues culpando al cirujano que pues no hubo una adecuada intervención quirúrgica, y bueno, habría que evaluar lo que estamos nosotros también haciendo o que estamos generando mayor cantidad de daño. Entonces, pues tenemos muchas preguntas, creo yo. Hay también ya muchas respuestas en lo que respecta al manejo de líquidos. El mensaje que yo les puedo decir son dos. Uno, que seamos muy juiciosos cuando vamos a administrar líquidos, que tomemos en consideración el tiempo en el que estamos en la reanimación, que esto sería tema de otra clase, pero sí hay que considerar que no es lo mismo las primeras horas a 3, 4 días, no es lo mismo las comorbilidades que tienen cada determinado paciente, y sobre todo lo más importante, siempre menos es más. Muchísimas gracias por su atención. Ok, pues ahorita tenemos un tiempito de preguntas y respuestas. Hablando de albúmina en el paciente séptico, ¿qué te parece lo del protocolo PAL, en los que hablan del uso de albúmina para aquellos pacientes sépticos con insuficiencia renal, al ventilador, para valorar si son respondedores o no a la furosemida? El albúmina y el uso de furosemide no creo que esté del todo satanizado, y te voy a explicar por qué. Porque está bien demostrado. Hay un artículo donde hablan acerca de intensive care medicine sobre 10 mitos acerca del furosemide, y uno de ellos es lo que anteriormente te decían, que pues le pongas la albúmina al paciente y posteriormente a la albúmina le pongas un reto de furosemide para que el líquido que se mantenga ahí en el espacio intravascular pueda ser sacado a través del uso del furosemide. Hoy en día se sabe que lo que hace en realidad la albúmina por sobre el furosemide es mejorar la concentración plasmática para que el furosemide pueda tener una mejor efectividad en su manejo. No va a tener un impacto directo sobre la concentración de líquidos como tal, sino más bien sobre el efecto del furosemide. Entonces, yo sí llego a ocupar furosemide asociado a albúmina. Ahora, en la respuesta a volumen, pues si bien es cierto, sí pudiera ser una opción, porque como lo demostró en el estudio Albios, los pacientes que se fueron reanimados con albúmina tuvieron menor carga de líquidos, y
por ende se vieron menos balances positivos, pero sí hay que tener muchas consideraciones porque hasta el día de hoy, pues la mortalidad no se ha visto involucrada como tal, no ha habido un cambio en la mortalidad y sí la diferencia de costos entre la albúmina comparado con 500 mililitros de solución Harman, pues sí es abismal, ¿no? Entonces, en farmacoeconomía, pues todavía no hay un justificante como tal para que podamos sustituir esta situación. Sin embargo, para condicionar el uso o para disminuir la sobrecarga y favorecer a la acción del furosemide, pues sí pudiera tener una base fisiológica, pero sí con esas precauciones. Okay. También pregunta, en el tercer día de la reanimación, hay artículos en los que te hablan que lo mejor es tener balances negativos. ¿Qué opina de eso, doctor? Completamente, más, no tanto un dogma que debemos de llegar a los balances negativos, sino más bien, digo, esto ya es tema de otra plática, pero existe el protocolo Rose, que ha venido muy en boga a partir de que lo describe el doctor Van Zandt y luego el doctor Maric también hace una redundancia muy grande sobre el protocolo Rose, en la cual existen diferentes fases de la reanimación y dependiendo en la fase en la que nos encontremos va a ser la decisión que vamos a tener con respecto a la administración de líquidos. En fases tardías, a partir de esta optimización, fases finales de la optimización, bueno, protocolo Rose es la fase de la reanimación, la fase de la optimización, la fase de la estabilización y finalmente la E, que es la fase de la evacuación. En fases de optimización, la fase de optimización con estabilización, se busca tener más juicio con respecto a los líquidos que vamos a administrar. Mi terapéutico, como yo hago mi práctica clínica, es basarme en variables dinámicas para considerar si el paciente, primero, es respondedor a volumen y dos, si esta respuesta a volumen, que obviamente pues para ser respondedor a volumen tiene que incrementar el gasto cardíaco y dos, si este incremento del gasto cardíaco verdaderamente me va a jugar a favor de la hemodinamia del paciente, o sea, me va a mejorar la perfusión, por ejemplo,